día de ayer. Y por eso la prensa internacional, principalmente la prensa europea, está reseñando estas declaraciones de Vladimir Putin. Por ejemplo, veo el The Times del Reino Unido, en donde titulan que el ataque con misiles a Rusia por parte de Ucrania pone al Reino Unido como un target válido para Putin, que eso es precisamente lo que Vladimir Putin advirtió. ¿Esto qué repercusiones reales puede llegar a tener? Carlos Alberto Patiño es profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, pero además es autor de varios libros, entre ellos uno sobre la guerra en Ucrania, y creo que es una persona que nos puede ayudar a entender cuáles van a ser las consecuencias o cuáles podrían ser las consecuencias de esto que se está viviendo en Europa del Este. Profesor Patiño, mil gracias por atendernos y bienvenido a Blue Radio. Hola, buenos días. Profesor, pues muchas cosas se están diciendo frente a la autorización que dio el gobierno de Joe Biden de que Ucrania pudiera utilizar misiles de largo alcance para atacar a Rusia. Y ayer habló, como lo decía mi compañero Lucas Sampedro, Putin diciendo que esto era ya un conflicto con alcances globales. ¿Eso qué significa o qué puede significar realmente para el planeta? Pues bueno, Camila, mire, lo primero que hay que decir es que esta es una guerra con alcances globales desde el principio del conflicto. No es ahora, no es por los misiles ataques y ni por lo de Storm Shadow. De hecho, numéricamente, y para irlo aclarando de una vez, realmente el efecto de Putin es más una discusión política que capacidad militar, porque Ucrania solo tiene más o menos 40 misiles de largo alcance de producción norteamericana y unos 70 de producción franco-británica. Lo que en términos matemáticos y de capacidad bélica es realmente muy poco y no logran cambiar realmente el curso de la guerra. Ahora, el asunto de fondo realmente es muy importante, y es que la guerra desde el principio se convirtió en una guerra entre dos grupos de aliados claros y claramente definidos. Desde el lado de Ucrania es una guerra en la que está Europa Occidental y están los aliados de la Unión Europea y de la OTAN, incluyendo además de Estados Unidos y Canadá, a Japón, a Australia, a Nueva Zelanda y a Corea del Sur. Y del lado de Rusia hay una estructura de aliados muy importante que son Corea del Norte, China, la República Popular de China e Irán. Y en el caso de Corea del Norte, China y Rusia, hoy se está hablando de que hay una especie de entente autoritaria con contiguidad territorial, y estos cuatro aliados además comparten el principio de modificar de fondo la estructura de las relaciones internacionales actuales. De forma tal que ha habido todo un debate estratégico muy importante de si estamos en un momento de conflictos por separado, es decir, una cosa es la guerra en Ucrania, otra cosa es el conflicto en Israel, Gaza, Hezbollah, Irán, otra cosa es la posibilidad del reinicio de la guerra en la península de Corea, y otro asunto es Taiwán y el mar de Japón y la confrontación con Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, Vietnam, etcétera. Sí. La respuesta, digamos, más realista en este contexto es que estamos frente a un entramado de conflictos que se desarrolla a mucha velocidad, y estamos en un punto de inflexión muy importante de ese entramado de conflictos, que algunos lo ven como una tercera guerra mundial, otros lo ven como una nueva segunda guerra fría. Profesor Patiño, justamente como les estaba comentando antes de empezar la entrevista, pues han pasado varias cosas en estos días, y para usted, ¿qué tanto cambia el curso de la guerra la introducción de estos misiles de largo alcance y la autorización por parte de Estados Unidos para que Ucrania los utilice? Y, por ejemplo, el hecho de que Putin haya actualizado la doctrina nuclear. ¿Para usted estamos de pronto ante una escalada nuclear o una nueva fase de la guerra? Lo que cambió realmente, digamos, si uno puede decir en dimensión global la guerra, son la entrada de las tropas de Corea del Norte dentro de la guerra como país beligerante, en el cual además ya se han reportado por lo menos 5 combates importantes entre tropas ucranianas y norcoreanos, y el cambio de la doctrina nuclear de Rusia. Lo que está en el medio es la autorización de Biden para utilizar los misiles de largo alcance, que si bien se usa como un pretexto y si bien es un logro, digamos, en términos políticos para Ucrania, realmente no cambia el curso de la guerra, sino que establece una especie de meta de presión bélica y para presionar el conflicto, pero realmente estamos cada vez más cerca de una consideración o de una posibilidad de que se utilicen armas nucleares sobre el terreno. Ahora, esta es la ocasión número 26 o 27 en que los rusos apelan a utilizar armas nucleares. Nada de los descarta, y no hay ninguna posibilidad de descartar que esto sea solamente un bluff, una especie de amenaza, sino que es posible que se usen armas nucleares. Pero además aquí en este punto hay que recordar que a lo largo del último mes Zelensky, en reuniones
pues cerradas ha dicho que Ucrania tiene la posibilidad de producir armamento nuclear, que en máximo 6 meses tendría la capacidad de tener unas 4 o 5 bombas nucleares, y aquí hay que recordar que Ucrania tiene una trayectoria nuclear muy importante, tiene 4 de las plantas nucleares más importantes de Europa, tiene el personal para hacerlo, posee el plutonio necesario para hacerlo, tiene, digamos, un conocimiento importante, y adicionalmente con esto Zelensky viene reclamando a los Estados Unidos y al Reino Unido de no haber cumplido lo que especificaba el memorándum de Budapest de 1994, por el cual Ucrania entregó su arsenal nuclear a Rusia, de forma tal que sí, en efecto, estamos cerca a una especie de escalamiento mucho mayor del que hemos visto hasta ahora en la guerra. Profesor Patiño, quisiera saber, ¿usted qué explicación le da a que se suba la temperatura, que se escale todo, como usted no lo dice, que se autorice el uso de estos misiles menos de 70 días, 40 días antes de que Joe Biden abandone el poder, cuando ha estado 3 años al frente de esta guerra? ¿Por qué lo hace 40 días antes de entregar el poder? La primera explicación es porque está la expectativa de qué significa que Donald Trump ha prometido que se hará una negociación en 24 horas o menos o algo parecido para terminar el conflicto, y que obviamente esto marcaría una finalización de la guerra. Sin embargo, aquí es muy importante decir que en realidad lo que está de fondo es un hecho que es importante, y es que Rusia está apostando, está aumentando la presión militar sobre Ucrania en un momento en que Ucrania no tiene cómo responder, no tiene ninguna contraofensiva, ha perdido territorio en varios de los frentes. Su invasión de Kursk, la región de Rusia que invadió desde agosto Ucrania, pues se mantiene, pero no tampoco ha tenido mayor progreso a favor de Ucrania, y en ese contexto la apuesta del Kremlin es llevar a una posición de fortaleza militar, de forma tal que sí es cierto que Donald Trump puede abrir la negociación, pues se lleve a cabo en los términos de Rusia. Y esto por una razón que es muy importante, es que lo que Donald Trump parece ser que apoyaría sería una negociación que se acerca mucho a la posición que Vladimir Putin y el Kremlin han defendido desde el inicio de la guerra, que son 4 puntos. Primero, Rusia se queda con el territorio que ya ocupa militarmente. Segundo, Ucrania se declara neutral frente a cualquier organización internacional, cualquier pertenencia, y no solo la OTAN, y esto es muy importante subrayarlo, y esto lleva un efecto clave, y es que Ucrania dejaría de ser un Estado soberano, digamos en concreto, como Estado independiente. Tercero, a Ucrania solo podría tener una fuerza militar para mantener la integridad territorial, pero no para la defensa internacional. Y cuarto, habría un debate muy serio de qué significa la identidad nacional ucraniana. Y en ese contexto, pues obviamente la presión militar rusa es para presionar a que si hay una negociación sea en esos términos. Sin embargo, dado que hay un entramado global de conflictos, a Estados Unidos y al mismo Donald Trump pues se le quedará muy difícil buscar un cierre de la guerra en esos términos. Profesor Patiño, esos puntos que usted describe hacen parte de cómo comenzó esta guerra, que era la expansión o no de la OTAN y la apropiación o no de los territorios de Ucrania por parte de Rusia. Sin embargo, usted al principio de esa entrevista nos explicó que el fondo de este conflicto es la modificación o no de las relaciones internacionales. Y me pregunto, y me gustaría que nos explicara cómo quisiera Rusia y el bloque que representa que quisieran que fueran estas relaciones internacionales si llegasen a ganar esta disputa. Pues mire, muy difícil todavía decir cuáles serían los mecanismos o las instituciones, pero lo que sí es cierto son 2 cosas importantes. Uno es que hay un agotamiento del orden internacional que se construyó en 1945 al final de la Segunda Guerra Mundial, que lo representan las Naciones Unidas, y que hay un grupo importante de estados que en ese momento o no existían, como la India, o no tenían la importancia que tienen hoy, como China y la República Popular China específicamente, y que hoy representan pues una masa importante de la población de la humanidad, representan gran parte de la economía y del poder militar contemporáneo. Y en ese contexto hay un debate muy serio de si habría que mantener un orden internacional surgido de los idearios y las instituciones occidentales, y específicamente, entre otras, del ideario planteado por Woodrow Wilson con los 14 puntos con el que se cerró la Primera Guerra Mundial. En ese contexto ha habido una crítica permanente en el caso de Rusia, en el ingreso de la guerra, de que van en contra del orden internacional que actualmente funciona y que obviamente buscan otro mecanismo de relaciones internacionales. Pero aquí es importante anotar que Rusia no se concibe a sí misma y nunca se ha concebido
como un Estado-nación. Y esta es quizás la principal diferencia que la Federación Rusa, posterior al final de la Guerra Fría, a partir de 1992, ha tenido con los Estados europeos y los Estados Unidos. Y es que ellos no se sienten un Estado-nación, sino que se sienten un imperio, y en ese sentido Rusia viene siguiendo lógicas muy arraigadas en su trayectoria histórica como Estado, de recuperar los territorios que siente que le son propios y que obviamente le pertenecen a su trayectoria política, militar, institucional, estatal, etcétera. Y claro que hay un discurso público que avala el imperio ruso, pero no avala y le dice imperialista a los Estados Unidos, pero no le molesta que Rusia sea imperialista. Profesor Patiño, usted hace unos minutos nos decía que hay personas que ven esto como un principio o un anuncio de la Tercera Guerra Mundial y otras personas lo ven como una nueva Guerra Fría, que eso es lo que usted lo ve, como usted, esos dos bandos que usted aprecia. Yo le quisiera preguntar, ¿usted ve esto como una Tercera Guerra Mundial o lo ve como una Guerra Fría? Y en ese contexto, ¿cuál sería el papel de los organismos multilaterales o cómo va a ser su transformación? Esa es una pregunta que me pone contra la pared porque yo soy muy pesimista, entonces tendría que decir que lo veo más como el inicio, un entramado global de conflictos que se parece mucho a una especie de Tercera Guerra Mundial, no como la Primera y la Segunda que ya conocimos, pero sí que se parece mucho a la Tercera Guerra Mundial, y voy a dar dos detalles que son claves para desenredarlo. Es que, por ejemplo, hoy está sobre la mesa el reinicio de la guerra en la península de Corea, con la experiencia de combate que están adquiriendo las tropas de Norcorea en Ucrania, y es evidente, y esto lo han dicho los estrategas de Corea del Sur, y ha dicho la presidencia de Corea del Sur, que la guerra de Corea hoy pasa por los territorios, por los campos de batalla de Ucrania. En ese caso, esto explica, por ejemplo, que Corea del Sur viene estudiando la manera de levantar su propia prohibición legal para venderle armamento pesado letal a Ucrania para defenderse de Corea del Norte dentro de ese territorio, y adicionalmente para China también es muy importante lo que pase allí, no solo por la certeza de Taiwán, sino además por toda la reconfiguración geopolítica en el Mar de China y en el Asia-Pacífico. Y esto también trae una alerta muy importante sobre India. Es decir, y si se fijan, trae una especie de peso muy importante en Asia-Pacífico, en Asia del Sur, pero adicionalmente hay que recordar las permanentes declaraciones de Gabrielius Landsbergis, el canciller de Lituania, que desde enero desde este año viene advirtiendo cómo Rusia viene haciendo una serie de maniobras y movimientos militares y geoestratégicos claves para reiniciar una conquista sobre el Báltico, y para Polonia, pues desde el inicio de la guerra siempre ha sido una advertencia y una alerta constante de la posibilidad de que Rusia vaya mejorando su capacidad para enfrentarse a las fuerzas de la OTAN, que pues en este contexto esto abriría una guerra de mayor calado y mayor implicación. Sí. Habría que recordar también una noticia esta semana donde países como Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca han repartido a su población folletos para prepararse en caso de guerra y para obviamente de alguna manera poder tener una especie de asistencia propia y mutua en caso de que la guerra sea una posibilidad real. Hay una cifra, me parece aterradora, profesor Patiño, la revela el canciller Murillo. El canciller colombiano habla de 300 colombianos muertos en medio de esta guerra, o este conflicto Rusia-Ucrania. ¿Qué es lo que hace tan atractivo para esas personas irse como mercenarios a pelear una guerra que nada tiene que ver con nosotros? Pues mire, yo se lo pongo en otra manera distinta. Se calcula que el número de muertos en la guerra Rusia-Ucrania al día de hoy supera 1.100.000 muertos, y esto ya lo hace una de las guerras más importantes de la historia del mundo. Es más, ya empieza a ser una guerra de mayor letalidad que la guerra de Crimea de 1853, y pues los colombianos que han participado allí como parte de la legión extranjera o de las unidades extranjeras contratadas, pues es atractivo porque hay un pago importante por ser parte para los que tienen trayectoria militar o policial, y pues se les paga por participar en las unidades de combate, y obviamente esto es una tragedia para los nacionales y para los familiares de quienes combaten allí, pero ese es digamos trágico decirlo de esta manera, pero es la consecuencia de participar en una de las guerras más activas que aparecen en este contexto.
Y ya que Hugo Mario, profesor, menciona a los colombianos, yo le quiero hacer una última pregunta, porque cada vez que nosotros presentamos un tema que sucede en una región lejana a nosotros, yo intento decirle a nuestros oyentes es, eso que parece tan lejos a nosotros también nos toca y nos afecta de una u otra forma. Y esa es la última pregunta que quiero hacerle a usted. Si de verdad usted considera que esto se va a parecer más a una tercera guerra mundial que a una guerra fría, y no una tercera guerra mundial como la primera y la segunda que vivimos, sino otro tipo de tercera guerra mundial, pero sí varios actores involucrados. Ahí nosotros, América Latina, que no está metido en ninguno de esos sitios, ¿qué pintamos en el panorama? Pues Camila, yo quiero arrancar diciendo que no es cierto que esa guerra es muy lejana y no tiene nada que ver con nosotros. Por el contrario, es muy cercana y tiene mucho que ver. Y arranco recordando las advertencias del Kremlin en diciembre de 2021, cuando desde la Casa Blanca, desde Londres, desde París, se intentó disuadir a Rusia para que no agrediera a Ucrania, y una de las amenazas directas que hubo fue ubicar tropas de combate con material militar suficiente en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y esto pues está recogido en varios informes ya históricos y digamos estratégicos, lo que nos hace evidentemente parte de este conflicto. La frontera geopolítica Rusia Estados Unidos, una de las fronteras geopolíticas Rusia-Estados Unidos al día de hoy es la frontera Colombia-Venezuela. Adicionalmente, desde el comienzo América Latina ha vivido un aumento de precios por los fertilizantes y una serie de maquinarias y asistencias técnicas que venían desde Rusia y Ucrania. Adicionalmente, Rusia y Ucrania son parte de los principales productores de cereales y específicamente de trigo en el mundo, que ha afectado fuertemente a África del Norte y al África subsahariana y en alguna medida también a algunos países de América Latina. Y adicionalmente esto digamos la disputa con China, etcétera, convierte a América Latina parte de esa disputa geopolítica, y ahora con el regreso de Donald Trump mucho más todavía, hará parte de una disputa geopolítica global en el que obviamente los aliados de la guerra se mueven a ambos bandos distintos, y América Latina será un escenario de combate muy importante, entre otras porque los Estados Unidos durante la posguerra fría prácticamente descuidó el grueso de sus relaciones con los países de la región. Pues profesor Carlos Patiño, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, pero además autor del libro La guerra en Ucrania, gracias por atendernos, por su explicación de verdad tan pedagógica frente a lo que significa ese mensaje de Vladimir Putin ayer en respuesta a esos ataques por parte de Ucrania con misiles de largo alcance autorizados por Estados Unidos. Gracias por atendernos. A ustedes, muchas gracias. El profesor Patiño nos hablaba de cómo uno de los hechos que puede darnos pistas de que efectivamente pues hay temor sobre una escalada del conflicto en el mundo, nos decía que en países como Finlandia estaban ya repartiendo